Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Historia en Blanco y Negro, un programa en el que cada semana nos acercamos al pasado para descubrir lo menos contado y quizá más atractivo de la historia. ¿Estás preparado? Despegamos. Capítulo 38. Dormir en el armario. Hubo una época en la que lo habitual era entrar y salir del armario cada día, porque en la Edad Media se llevaba dormir en el armario. Como si fueran David el Nomo, los europeos del medievo tenían la costumbre de utilizar camas armario, camas caja o camas cerradas durante el descanso nocturno. Esta práctica respondía a una cuestión de espacio y también a las duras condiciones climáticas del norte de Europa. Como ocurre con todo, estas camas, que eran fundamentalmente cajones grandes, diferían en cuanto a calidad y ornamento según el nivel social y, por supuesto, adquisitivo de su dueño. De modo que los modelos que eran más sencillos y sin apenas adornos pertenecían al campesinado. Por el contrario, la nobleza y la burguesía disfrutaban de camas armario elaboradas con madera de roble y de cerezo, que ornamentaban con pinturas y con paneles decorativos. Pero, ¿cómo era esto de dormir en el armario? Queda claro que no se trataba del espacio más apropiado para el descanso de una persona con problemas de fobias a los lugares cerrados. Imagina una estructura que quedara completamente cerrada tras unas puertas, donde quedas dentro, y algunas es verdad que contaban con pequeñas ventanas que permitían la ventilación. Dentro se extendía un colchón de paja o de lana y en algunos casos contaban con unos cajones o con unos pequeños compartimentos que servían para guardar ropa y también otros enseres personales. Y además estas camas contaban con dos formas de instalación, bien sobre unas patas pequeñas que la elevaran con el objetivo de evitar pues, la humedad y el frío del suelo, o bien encastradas en la pared, es decir, como si fueran nichos. Y esto era para conservar mucho mejor el calor. Dormir en el armario, es decir, las camas armario, pues se popularizó bastante en las zonas rurales del norte de Europa, como te decía. Y es que allí las casas pues tenían una sola habitación que servían para todas las actividades diarias. Por eso, la oportunidad que brindaban estas camas, que al desaparecer durante el día, pues permitía emplear el espacio para otras tareas. Así había, por ejemplo, camas que se transformaban en un banco o en una zona de trabajo. Por otro lado, además de maximizar el espacio, pues también conservaban el calor durante los largos inviernos europeos. Incluso era habitual que estas camas armario pues fueran compartidas por varios miembros de una misma familia, en el caso de las familias numerosas, pero es que también por los trabajadores de una misma granja. En el blog os dejo una foto que ilustra muy bien esto. Recuerda que lo puedes ver en mi página web martinezsonia.com. Ahí te dejo varias fotos que pueden ilustrar todo esto que te estoy contando. Bien, al final resulta que el lugar más íntimo y de descanso hoy, como es nuestra cama, en la Edad Media fomentaba las relaciones personales, convirtiendo ese momento previo al sueño en un evento festivo. Por ejemplo, hay imágenes de la época pues ilustran cómo estos espacios compartidos pues de alguna manera fomentaban el vínculo entre sus ocupantes, aunque también presentaban problemas
relacionados con la comodidad y la ventilación, por supuesto. En definitiva, dormir en el armario podría haber sido beneficioso para el patrón de sueño de la época. Y es que el sueño durante la Edad Media y hasta bien entrado el periodo moderno era bifásico, es decir, que se dividía en 2 segmentos separados por un periodo de vigilia de aproximadamente 1 hora. De ahí que el recogimiento y la protección que ofrecía este tipo de camas pues favorecían la intimidad y la tranquilidad de la primera parte del sueño. Además, que mantenían el calor, por tanto eran ideales para esta época en la que en realidad se inventaron. Ya con el paso del tiempo y con la evolución del estilo de vida y de las casas, pues estas camas armario perdieron un poco de fuelle, gracias también a los sistemas de calefacción. Ya ese factor importante por el que se crearon pues dejaba de tener sentido. Y el espacio de las nuevas viviendas, como decía, que además ya contaban con calor, pues hizo que las necesidades cambiaran. Y poco después sí que vuelve a aparecer algo parecido a estas camas armario, que son las camas abatibles, la herencia de estas primeras. Y si además eres de la generación del bollicao, pues seguro que imaginas bien cómo eran estas camas sin necesidad de ver ninguna imagen, y todo gracias a la serie de televisión de David el Nomo. Aquí también te dejo en mi página web, en el blog, una imagen de recuerdo de esta serie. Bien, por eso uno de los motivos de la época también medieval por el que se extendió su uso era el que tenía como finalidad la protección, es decir, protegerse durante la noche del ataque de animales salvajes, por ejemplo, de los lobos. Recordemos que donde más se popularizaron estas camas era en las zonas rurales. Lo que sí es una obviedad es que contaban con varias ventajas que hicieron que se extendiese su fama hasta el siglo XX y que, como hemos visto a lo largo de este artículo, suponían un ahorro espacial por un lado, que implicaba también que varias personas pudieran dormir a la vez en un mismo lugar. Por otro, el interior de los armarios pues salvaguardaba del frío del norte de Europa, porque la madera mantenía el calor. Y pues en las zonas más rurales protegía de la entrada de animales a las casas y que pudieran ser presas fáciles. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.